Nos podemos encontrar que en las medidas de un sensor nos interesa, por ejemplo, un rango muy pequeño y es demasiado pequeño para leerlo con un conversor analógico digital, con lo cual lo tenemos que ampliar. Para poder amplificarlo utilizamos un amplificador operacional. Os voy a enseñar de manera muy sencilla cómo podemos hacer esto. Fijaros, en este sensor, un sensor cualquiera que mide temperatura, y esta es su curva de comportamiento, podemos medir diferentes temperaturas y obtener a su salida diferentes voltajes. Estos son milivoltios. Podemos llegar hasta los 1500 milivoltios. Vamos a suponer que quisiéramos utilizarlo para una aplicación médica del tipo medir la temperatura de un paciente. En ese caso, nuestro rango iría de los 35 a los 41 grados. El resto no nos interesa. Pero claro, aquí sí que nos interesa llegar por lo menos a la décima de grado. ¿De acuerdo? Entonces esto lo que nos lleva, según esta gráfica, es a una variación de entre 350 milivoltios y 410 milivoltios a la salida de este sensor. Si esto lo llevamos a un conversor analógico digital de 10 bits, como pueda ser el de un Arduino, por ejemplo, con un rango de 0 a 5 voltios, pues obtendríamos como resultado que dentro de este pequeño rango de 60 milivoltios obtendríamos solo 12 lecturas. ¿Vale? 12 lecturas significa que podríamos medir hasta una resolución de 0,5 grados centígrados. Y a nosotros nos interesa 0,1 grados, o sea, una décima de grado, por lo menos. ¿Vale? Entonces necesitaríamos, pues para 6 grados de diferencia que hay entre esto, por lo menos tener 60 lecturas, no 12. ¿Vale? Incluso si utilizásemos el conversor analógico digital con una entrada que tiene que se llama VREF, en la cual le decimos el valor máximo que va a tener, y le dijésemos que fuese este valor máximo del sensor de 1500 milivoltios, obtendríamos un máximo de 40 lecturas, que son menos que las 60 que necesitamos. Así que sí o sí necesitamos amplificar, pero nos interesa amplificar de tal manera que obtengamos, en vez de un rango de este orden, obtengamos entre 0 y 5 voltios para utilizar todo el rango del conversor analógico digital. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ampliar de tal manera que los 350 milivoltios nos vaya a dar 0 voltios y los 410 milivoltios nos vaya a dar 5 voltios para poder tener el mismo rango de 6 grados que estamos midiendo aquí. ¿De acuerdo? Para eso vamos a utilizar un tipo de configuración de amplificador operacional en bucle cerrado. Esto se llama un sumador amplificador no inversor, es decir, que la salida está en fase con la entrada. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta parte de aquí constituye la parte de la ganancia, ¿de acuerdo? Tenemos una RA y una RB. RA está en el numerador, es decir, que cuanto más grande sea RA respecto de RB, la ganancia será mayor. ¿La ganancia qué es? Pues el factor multiplicador sobre esta entrada, sobre esta entrada que tenemos aquí como V+. Entonces, si nosotros aquí ponemos un potenciómetro, por ejemplo, podremos tener una ganancia variable, ¿de acuerdo? Porque iremos variando RA. Podremos ajustar la ganancia como nosotros queramos. Bien, lo cierto es que, como vemos aquí, la ganancia que viene aquí viene multiplicada por esta entrada y esa va a ser la salida, Vout. Entonces, nos interesará tener una ganancia tal que cuando nuestra entrada sea pequeña, pues pueda tener las salidas que nos interesan. Pero ¿cómo se come esto? Bueno, lo que necesitamos aquí es establecer un valor tal que cuando tengamos 350 milivoltios obtengamos 0 voltios. Entonces, para cuando nosotros tengamos, vamos a suponer que esta sea la entrada del sensor, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí va a ser el sensor. Vamos a poner aquí el sensor, ¿vale? La entrada procedente del sensor. Entonces, lo que nos interesa es que cuando aquí tengamos 350 milivoltios, obtengamos 0 voltios. La única manera de hacer eso es que, fijaros, que este valor de aquí sea 0, este valor multiplicador sea 0, ¿vale? Para que independientemente de la ganancia que tú tengas, tu valor Vout sea 0. Entonces, para que esto pueda ser 0, la única manera es poner aquí un voltaje opuesto al de aquí.
Es decir, si teníamos 350 milivoltios, tenemos que establecer aquí menos 350 milivoltios negativo para que se contrarreste con esta, por aquí entre en 0 voltios y por tanto tengamos una salida de 0. ¿Cómo vamos a conseguir este valor? Pues simplemente poniéndole aquí una resistencia variable, ¿vale? Si esta resistencia variable, digamos de, por ejemplo, 1 megaohmio, la ponemos entre el valor positivo y el valor negativo de alimentación de estos, que van a ser más 12 voltios y menos 12 voltios, una alimentación simétrica, pues hacemos lo mismo aquí, más 12 voltios y menos 12 voltios, jugando con este potenciómetro podremos conseguir un valor de menos 350 milivoltios. ¿De acuerdo? En el caso este de la ganancia, que antes no lo había dicho, podemos establecer también un potenciómetro de 1 megaohmio, por ejemplo, y una RB para que haya una buena relación de diferencia de, por ejemplo, 1 k-ohmio. Y estas las voy a dejar iguales, 10 k-ohmios y 10 k-ohmios. Es importante que sean iguales y de bastante precisión. Utilizaré resistencias metálicas. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro menos 350 milivoltios, con lo cual cuando tengamos este valor, por aquí se anulará uno con el otro y obtendremos aquí un 0, es decir, que obtendremos este 0 de aquí. ¿Y qué pasa entonces cuando subamos a los 410 milivoltios? Pues que aquí habrá una diferencia que se amplificará con esto, ¿vale? Entonces, eso jugaremos con este potenciómetro para conseguir que aquí, al llegar a los 410 milivoltios, aquí lo que salga son 5 voltios. ¿De acuerdo? Esta es la idea del circuito. Vamos a verlo en el ejemplo de que tengo yo aquí. El circuito que tenemos aquí, podemos ver por un lado el amplificador operacional, que es este, por otro lado estas dos resistencias son estas dos resistencias, ¿de acuerdo? Que por aquí van a la entrada del amplificador operacional, a esta. Por otra parte tenemos este potenciómetro, que es este potenciómetro, que es el que nos va a permitir establecer lo que se llama el cero. Y por otra parte tenemos en el amplificador operacional la salida, que sería este amarillo sería la salida, ¿de acuerdo? Y esta misma salida la llevamos también ¿veis? Esta salida la llevamos también al potenciómetro, a este potenciómetro. Y por aquí a la resistencia de 1 K a masa, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un circuito DC que convierte de 12 voltios continua a más 12 voltios menos 12 voltios, o sea, asimétrica, que es la que necesitamos para nuestro amplificador operacional. La salida viene por aquí. Esta pasa por una resistencia y pasa por un diodo Schottky. Este diodo Schottky es ahora os lo explicaré, pero es para poder evitar valores negativos aquí. Y a continuación tenemos un diodo de tipo Zener, 5,1 voltios, para que no supere los 5,1 voltios. Os voy a explicar aquí en esta gráfica la razón de esos dos diodos. Aquí lo tenemos muy claro, lo hemos visto. El tema es, ¿qué pasa si tenemos temperaturas inferiores a los 35 grados? Por ejemplo, dejamos el sensor a temperatura ambiente y tenemos la casa a 20-21 grados. Estaría por aquí, ¿no? Entonces tendríamos bastante menos que 350 milivoltios. ¿Qué ocurriría? Pues que entonces esto seguiría para abajo y obtendríamos valores negativos. No nos interesan valores negativos. Por eso le ponemos un diodo Schottky que lo que hace es que los valores negativos los recorta. Entonces, esto es lo que va a hacer como resultado, ¿de acuerdo? Si tiene valores menores, va a darte algo menos de 0 voltios, muy poquito menos, ¿vale? Entonces, cuando detectemos 0 voltios en el conversor analógico digital, pues directamente podemos decir que esto es low, bajo. ¿Y qué pasa cuando llegamos a valores superiores a los 41 grados? ¿Qué puede pasar? ¿Vale? Pues que esto va a subir por encima de los 5 voltios, porque es un amplificador operacional. No nos interesa, por eso le ponemos a continuación un Zener que lo que hace es que recorta a los 5,1 voltios, que es adecuado para no dañar el conversor analógico digital. Así que esta va a ser su representación real. Vamos a configurar este circuito. Lo primero es configurar este potenciómetro de aquí, que es este de aquí,
es el que establece el 0. Y después estableceremos la amplificación o la ganancia con este otro. Primer valor que tenemos que considerar, 350 milivoltios nos tiene que dar 0. 350 milivoltios van a entrar por esta entrada. La tengo conectada a una fuente de alimentación de precisión. Entonces voy a poner aquí 350 milivoltios. 350 milivoltios. Vienen aquí especificados. 350 milivoltios. Bien, estos 350 milivoltios están entrando por aquí. Y aquí en la salida tengo este polímetro. Me está dando 140 milivoltios. Entonces, esto tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible al cero. Es un proceso iterativo, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a llevarlo para acá, para intentar llevarlo al cero, lo máximo posible. Nos acercamos hasta prácticamente por ahí. Tenemos el cero. Y ahora lo que vamos a poner, ya tenemos para 350 milivoltios, 0 de salida. Y ahora, para 410 milivoltios, tendría que darnos 5, o por lo menos algo que se acerque. 410 milivoltios y nos está dando esta medida, porque tenemos que amplificarla. La amplificamos con esto. Y vamos a ir subiéndola para llevarla a lo más cerca posible de los 5 voltios. Ya casi lo tenemos. Y observamos que ya hemos llegado a los 5 voltios. Bien, con lo cual ya con los 410 tenemos los 5 voltios. El proceso iterativo viene a que ahora vuelvo a poner los 350, porque al haber ajustado la ganancia puede que ya no tenga un cero exacto aquí. Entonces vamos a volver a poner los 350. Ponemos los 350 y ahora tenemos 6 milivoltios. No está mal, ¿eh? Podríamos intentar ajustar más el 0, 8 milivoltios, para que nos dé algo más, pero es complejo de conseguir, ¿eh? En cuanto empiezo a moverlo un poquito, es complicado llegar al 0 exacto. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. No está mal, ¿eh? 10 milivoltios en un rango de 0 a 5 voltios no está tan mal. Bueno, lo he dejado un poquitín más apurado, pero esto es más o menos lo que se consigue, ¿vale? Tenemos el rango de cuando tenemos 350 milivoltios por la entrada aquí, que es donde pondríamos el sensor, obtenemos 0 voltios. Y con el máximo valor obtenemos 5 voltios. Con los 410 milivoltios, obtenemos 5 voltios. ¿Qué pasa si me excedo? Pues si me excedo de temperatura o del valor, ahora ya estoy, fijaros, en incluso 550 milivoltios y se ha establecido ahí, aquí, ¿vale? Se ha establecido en el tope de la gráfica, porque es lo que nos está asegurando el Zener. Y si vamos a los negativos, o sea, bajamos de los 350 milivoltios, vamos a ver, estamos en 400, 360, 350, vamos a ir a bajar. Estamos en 220, nos da 238 milivoltios negativos. Este diodo, que es un Schottky, es el que está quemando el resto del voltaje, porque el voltaje real que tenemos, si nosotros lo ponemos aquí, es de menos 4 voltios, ¿eh? Pero en la salida no es así, ¿vale? Entonces, estamos eliminando la parte negativa en una gran proporción. A un conversor analógico digital no le pasa nada porque le metamos menos de medio voltio negativo. Está protegido contra eso, ¿de acuerdo? Pero no podemos pasar de medio voltio. Por eso tenemos que utilizar diodos Schottky.
No valen otro tipo de diodos, no vale un rectificador normal, un 1N4004 o algo de eso, no vale. Tiene que ser un Schottky. En el caso concreto de los que yo estoy utilizando el 1N5817. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos nuestro sistema perfectamente configurado. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.